Buenas tardes y bienvenidos a este primer evento digital con el que inauguramos el ciclo de encuentros ABC Fund Society, en el que vamos a profundizar en las nuevas reglas que rigen los mercados y las oportunidades de inversión que se han generado tras la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, que ha marcado un antes y un después al que no es ajeno el mundo de la inversión. Este encuentro se enmarca en el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo entre Mi Casa, el diario ABC, y la revista especializada en ahorro e inversión Fund Society, con el que pretendemos contribuir a difundir la cultura financiera y proporcionar la mejor información especializada a inversores y a profesionales financieros. Esta colaboración unirá la solidez de un diario centenario, referente indiscutible en nuestro país, y su potente audiencia de más de 28 millones de usuarios únicos mensuales en abc.es, con la cualificación, especialización y capacidad de llegar a un público especializado de Fund Society. A lo largo de este ciclo de eventos profundizaremos en temas como las pensiones privadas, los fondos temáticos, la liquidez en los fondos de inversión, la gestión pasiva en la crisis, la gestión patrimonial, la situación de la economía española, las estrategias a seguir en renta fija y variable, el petróleo, las nuevas energías o las oportunidades de los mercados emergentes. En el encuentro digital de hoy, patrocinado por ODDO BHF Asset Management y Amiral Gestión, que lleva por título Mercados en Europa, Solidaridad, Pandemia y Oportunidades de Gestión, abordaremos las claves y las reglas que regirán en los mercados en esta nueva normalidad hacia la que avanzamos. Para presentarles el encuentro y a nuestros invitados de hoy, les dejo con Alicia Miguel, redactora jefe de Fund Society. Les deseo que les sea muy útil y provechosa la jornada y, por supuesto, en las próximas horas podrán encontrar información puntual con las claves del encuentro en abc.es y en Fund Society. Estamos muy felices de inaugurar este ciclo de foros, que en un principio van a ser digitales, pero que serán presenciales cuando la situación lo permita, y hacerlo de la mano de un medio de referencia como es ABC. Nuestra idea es tratar temas de interés sobre la situación macroeconómica de los mercados, de los distintos activos, hablar de estrategias que pueden presentar oportunidades en este entorno. Y bueno, nuestra intención es cubrir todo aquello que pueda interesar a la industria de gestión de activos y asesoramiento financiero. Y bueno, hemos decidido inaugurar este ciclo de debates hablando de lo que tenemos más cerca, que es Europa. Queremos hablar del mercado europeo y de los retos y oportunidades que afronta, sobre todo en el marco de esta pandemia que ha golpeado en los últimos meses, aunque ahora nos está dando un respiro. Bajo el título Mercados en Europa, Solidaridad, Riesgos y Oportunidades de Inversión, inauguramos este ciclo. Vamos a hablar de estrategias de inversión y de mercados europeos con Pablo Martín Bernal, que es socio y responsable de relación con inversores para España en Amiral Gestión, gestora francesa boutique con filosofía value. Pablo ha trabajado anteriormente en entidades como Bestinver, en Allfunds y en otras como HSBC, BNP Paribas Real Estate o Triodos Bank. Es profesor en el máster de Value Investing y Teoría del Centro de Estudios SOMA y del título propio de experto en Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante. También contamos con Leonardo López, responsable para Iberia y Latinoamérica de ODDO BHF Asset Management, tras haber pasado 2 años como director en Iberia para SUS APF y otros 7 como director de ventas en Seimidel Investments. Previamente había desarrollado su carrera en las plataformas de distribución de Inversis y CM Capital Markets, así como en la banca comercial de BBVA. Pues gracias a los dos por estar con nosotros. Y bueno, sin el preludio que íbamos a hablar de macroeconomía de Alex, vamos a pasar directamente a los mercados. Tenemos ahora muchos frentes abiertos en Europa, con la macroeconomía pues apuntando a la recesión. Quería preguntaros cómo creéis que impactará en los beneficios corporativos en las bolsas toda esta situación. ¿Debemos esperar retornos más bajos que en el pasado? Pablo. Muchas gracias, Alicia, y muy buenas tardes a todos por estar aquí. Pues sí, lo cierto es que evidentemente el COVID-19, toda esta situación de parálisis económico, va a tener un impacto negativo en los beneficios empresariales, pero sí que es cierto que nosotros bueno, pues hemos comprobado como todos cómo caían los mercados de forma muy drástica, y en los momentos más acuciantes de las caídas pues hemos observado bajadas de hasta un 50%, especialmente en las compañías pequeñas. Pues, evidentemente
el beneficio empresarial de las compañías no va a caer en esa magnitud. Así que hemos tratado de aprovechar las caídas para construir cartera. Así que bueno, somos conscientes de que va a tener un impacto negativo en las cuentas, sobre todo en la primera mitad de este año si no hay rebrotes, pero lo cierto es que la corrección que se produjo pues cubría con creces esas menores expectativas de beneficios. Leo, ¿pensáis que va a haber un impacto muy fuerte de la recesión en los mercados de valores? Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, saludaros. Alicia, la verdad que la visibilidad que tenemos es tan baja que es difícil hacer pronósticos, pero hemos visto un momento en el que el punto bajo de la actividad en Europa parece ser que fue el mes de abril y desde hace un par de semanas, parece que la situación se está normalizando. Todo esto parece ser que los inversores están empezando a darse cuenta o a aceptar que el fenómeno del COVID o la crisis del COVID es un one-off, ¿vale? Y entonces estamos mirando un poquito más a la segunda derivada de las cifras macro. Como dices, estamos en números rojos, pero probablemente van a ir mejorando. El mercado, yo creo que gracias en buena medida a los programas de ayuda de los gobiernos, sin duda al Banco Central, que ha sido ahí el primero en la línea de defensa, estamos aceptando que la crisis humana y sanitaria que hemos vivido no se va a transformar en una crisis económica o financiera. El mercado a día de hoy lleva más o menos, sin tener en cuenta a lo mejor lo que ha hecho hoy, un -10 en el año. Cuando los resultados de las empresas posiblemente, digo posiblemente, que hagan un 30% en 2020. Y no es del todo seguro que recuperemos los niveles previos en el año 2021. Toda esta introducción algo larga, tal vez para decir que la relación tradicional existente entre los beneficios por acción y la rentabilidad en bolsa no parece que esté funcionando en el corto plazo. Cuando miramos a las empresas hoy, miramos más bien a lo que puedan realizar el año siguiente, ¿verdad? No vemos razones evidentes para que la dinámica de resultados del año próximo se vea muy afectada. Claramente creemos que va a haber sectores que van a salir reforzados, aquí estoy hablando de tecnología, software, e-commerce, salud, y otros para los que hay muchas preguntas a las que tendremos que dar respuesta, como puede ser el transporte aéreo, los hoteles. En general, vamos a hablar, perdona que te vale un poco más adelante, de sectores donde habéis oportunidades, pero un poco por lo que comentáis, ¿creéis que es un momento ahora para mirar la macroeconomía a la hora de invertir o es más importante poner el foco en el análisis fundamental, en buscar compañías y analizar compañías una a una? Leo, perdona que te he interrumpido. No, bueno, como bien sabes, en nuestro caso, en el caso de OVHC, somos predominantemente gestores fundamentales. Y creo que desde un punto de vista fundamental, lo primero que hay que hacer es mirar el balance de las empresas. Y es verdad que la casi totalidad de las empresas que miramos han visto un parón nunca imaginado. Y el retorno a la actividad normal, como decía, va a llevar un cierto tiempo. Por lo tanto, hay que asegurarse que estas compañías tengan liquidez para pasar el invierno que tal vez les toque pasar. Y por eso hemos visto una actividad de aumento de capital importante últimamente. Las empresas necesitan tener un colchón. Pero es cierto que luego el mercado se ha movido más bien por enfoques macro en los últimos meses. A medio y largo plazo creemos que el análisis fundamental tiene más fuerza. Y si te fijas, en lo que va de año, las empresas que mejor lo han hecho son aquellas empresas de calidad con buenas proyecciones a medio y largo plazo. Con lo cual, centrarse en los fundamentales es clave, si bien es cierto que vivimos unos... Perfecto. Pablo, ¿en qué tipo de firmas crees que se debería invertir ahora? También mirando los fundamentales, apostando por la calidad. Sí, nosotros también creemos que la clave es el análisis fundamental y de hecho, antes de la crisis del COVID veníamos siendo muy prudentes con la selección de compañías, especialmente nos fijamos en la parte de balance, en el endeudamiento y a poder ser, pues estábamos priorizando el incorporar compañías con caja neta, con lo cual a raíz de la crisis del COVID-19, más todavía creemos que las empresas que van a ser capaces no solo de aguantar un posible enfriamiento, recesión
a la que nos vamos a enfrentar, sino sobre todo poder incluso salir reforzadas de la crisis. Muchas compañías en las que invertimos en el año de la crisis subprime, y bueno, esas compañías se vieron, algunas de ellas, las que también, pues se vieron beneficiadas de esa situación de turbulencia. Muchas de sus empresas rivales sufrieron pues el azote de la crisis y salieron reforzadas, con lo cual creemos que las empresas que mejor van a aguantar probablemente las empresas emergentes. Está claro, fundamentales de las compañías, pero también es verdad que, bueno, que la gestión activa no siempre funciona como se espera. Hay un estudio reciente de Standard & Poor's que muestra que la mayoría de los gestores activos no fueron capaces de batir al índice S&P Europe en el primer trimestre, ambos sufrieron caídas por encima del 20%. ¿Qué creéis que está fallando la gestión activa en estos momentos y por qué debemos seguir confiando en ella? Leo, si quieres, empieza. Bueno, Alicia, aquí obviamente respeto mucho el estudio que mencionas y seguro que tiene muchas credenciales, pero hay gestión activa y gestión activa, y la buena gestión activa pues ha podido sacar pecho en esta crisis. Entonces hay que discernir, no toda la gestión activa es de una manera y no todos los estudios de gestión pasiva tienen la neutralidad o los datos necesarios. Entonces, bueno, partiendo de esa base, yo sé que hay gestión activa que está batiendo y ampliamente a sus índices de referencia, y en mi propia casa tengo buen ejemplo. Toda nuestra gama de renta variable, bueno, toda igual es muy absoluto, el 80% de nuestra gama de renta variable está batiendo a sus índices 4, 5, 10%, con lo cual la gestión activa aporta valor y en momentos de turbulencia también. O sea, que hay muchos fondos que se llaman activos, que no son tan activos, y hay muchos fondos activos que evidentemente pueden tomar malas decisiones. Eso es parte del juego, al fin y al cabo. Pablo, ¿cuál es tu alegato para la gestión activa en estos momentos? Sí, nosotros evidentemente creemos firmemente en la gestión activa, es nuestra razón de ser, y te pongo un ejemplo similar al que mencionaba Leo. Pues uno de nuestros fondos, la gran mayoría de ellos en los últimos meses han tenido evidentemente un comportamiento en números rojos, pero por ejemplo nuestro fondo de small caps europeas, que precisamente es una categoría bastante volátil, lleva menos 7 en el año, cuando el índice de referencia lleva menos 17. Entonces, mostrado que en tiempos de crisis, pues a una estrategia muy activa. Y además, en todos nuestros fondos nos caracterizamos por estar muy alejados de índices, tanto a nivel sectorial como a nivel de exposición geográfica. Este fondo, por ejemplo, que te menciono, tiene una vocación europea, pero tiene un sesgo bastante marcado hacia la renta variable francesa, porque desde finales de 2018, cuando se produjo esta crisis, en las small caps cayeron mucho las cotizaciones, y bueno, es un mercado que conocemos muy bien y aprovechamos ese conocimiento de las compañías para posicionarnos más ahí, donde hay oportunidades. Es una gestión activa pura, el estar bastante alejado de los índices, y es la mejor manera de ganarlos. Y de hecho, añado un dato más, y es que la mayoría de nuestros fondos tienen un nivel de diversificación muy grande, es decir, que tenemos muchas posiciones, entre 70 posiciones, y ahí no es muy habitual que la gestión activa logre batir a índices, pero obviamente cuando lo haces así consigues volatilidades menores que los índices de referencia, con lo cual es muy perfecto. O sea, no solo es importante la rentabilidad, también la volatilidad. Sí. Y hay otra métrica, las valoraciones, que es algo que tenemos que considerar ahora. Es verdad que el mercado bursátil europeo sigue rezagado con respecto a otros mercados, como el estadounidense, y ahí os pregunto si creéis que están justificados los precios por el mayor impacto económico que ha tenido toda esta crisis en Europa, aunque bueno, ahora se está trasladando a América, pero ¿creéis que los precios son atractivos y que son un motivo para invertir ahora en bolsa europea? Si quieres empiezo yo, Leo. Sí, nosotros pensamos que tanto por valoración, sobre todo por un tema de deuda, Europa es bastante más interesante que la renta variable americana en estos momentos. Somos conscientes de que es un posicionamiento quizás un poco contrario,
no es porque nos guste llevar dar la espalda al mercado, pero sobre todo nos preocupa el tema de valoración y deuda. Yo creo que hay muchos índices que no son conscientes de que el nivel de endeudamiento de las compañías americanas está por encima del que tenían en la crisis subprime. Sí que es cierto que el sistema financiero, por suerte, en estas circunstancias, es infinitamente más sólido de lo que era en aquel momento, pero es preocupante que las empresas se enfrenten a una recesión con los niveles de deuda tan elevados. Entonces, si te fijas además en métricas como el PER Shiller, la bolsa americana está en torno a un 80, un 100% por encima de su media histórica en términos de cero. Entonces, las dos cosas, pues que las compañías estén bastante caras con respecto a su media histórica, que encima tengan más deuda que en la anterior crisis financiera, pues hombre, siendo inversores globales preferimos mucho antes Europa, y el que pueda también invertir en Asia, pues también nos parece otro mercado atractivo, porque el mundo europeo en términos de small cap nos parece bastante interesante. Leo, ¿estás de acuerdo con el atractivo de la bolsa europea en términos de valoración? Estoy de acuerdo en cierta manera, pero lo cierto es que hay que comparar cosas que sean comparables. Yo creo que a día de hoy el mercado americano y el mercado europeo tienen poco en común, en cierta manera. La composición de los índices americanos no se parece para nada a los índices europeos. Estados Unidos, y miro al MSCI USA, 27% en tecnología, 12% solo en Europa. En salud, un 15%, frente a un 9% en Europa. En comunicación, y aquí incluyo medios tipo Facebook, Warner, Disney, etcétera, un 11% frente a un 5%. En cambio, si miramos a utilities, Estados Unidos un 3%, en Europa un 7%. Un 2% en energía, un 9% en Europa. Un 10% en finanzas, en Europa un 14%. 2% en materiales, un 7% en Europa. ¿Qué quiere decir con esto? Que Estados Unidos tiene el doble de peso en aquellos sectores con mucho crecimiento y altos niveles de rentabilidad este año, y una menor exposición a sectores más cíclicos o con menor crecimiento. La conclusión, la prima puede ser lógica que hay en Estados Unidos o en Europa, y tiene menos que ver con el impacto económico del COVID en Europa, que tal vez, Alicia, el impacto sea mayor en Estados Unidos. Eso está todavía por ver, pero les está llamando fuerte. No sé, otro crecimiento que puede justificar el gap de valoración puede ser los resultados, ¿no? En Europa hay estudios que hablan que solo un 10% de las empresas van a dar beneficios de un 10%, cuando en Estados Unidos una tercera parte hablará de doble dígito. O sea, que hay argumentos, pero justifica mucho la distinta composición de los índices. En Europa hay oportunidades, sin duda, basadas en los argumentos que ha dado Pablo, los comparto. Y aquí es un argumento más y lo vinculo con la pregunta anterior, Alicia, para la gestión activa, de ser selectivos en Europa, pero hay oportunidades, sin duda. Bien, nos quedamos con ese mensaje, pero seguimos hablando de precios, porque, Pablo, al hablar de comprar barato es inevitable pensar en el value investing, en esta estrategia de inversión que consiste en comprar barato y buscar altos potenciales de revalorización. Vosotros tenéis un enfoque más value, pero es verdad que también en este entorno ha funcionado peor que otros como la estrategia de crecimiento. ¿Pensáis que esto va a cambiar y que en algún momento el value volverá a funcionar? ¿Cómo lo es? Sí, pues evidentemente nosotros seguimos creyendo que un riesgo value tiene sentido. Sí que es cierto que nosotros siempre entendemos el value de forma amplia. En nuestras carteras ha habido y hay compañías que cualquier otro inversor categorizaría como crecimiento. Te pongo un ejemplo, que esto es una empresa que lo ha hecho bien durante la crisis, que es una empresa alemana, una startup que se encarga de vender kits de comida preparada y bueno, este año ha obtenido una rentabilidad muy buena. A pesar de que tenemos algunas ideas de inversión de ese estilo, sí que es cierto que gran parte de nuestras carteras caen bajo la categoría de value y me remito a lo que comenté anteriormente. Nos parece que empresas que están a lo mejor a PER 4, incluso hemos llegado a ver algunas compañías europeas en los peores momentos de la crisis de COVID-19 que tienen caja neta y que son líderes en sus sectores, evidentemente no abundan estas ideas, pero que el mero hecho de que te puedas encontrar, nos parece que claramente tiene mucho más sentido invertir en este tipo de compañías que a lo mejor una empresa como puede ser Louis Vuitton o L'Oréal, que son empresas que en lo que llevamos de año pues han tenido un comportamiento mucho más subpar
con una rentabilidad mucho más ajustada. ¿Por qué? Pues porque venían de cotizar a múltiplos muy superiores a los que han venido cotizando a lo largo de su historia. Evidentemente, esas cifras que he mencionado, pues son cotizar pues, encima de PER 25, pero es que han llegado a cotizar a PER 40. Entonces, claro, cuando el mercado te está ofreciendo cosas a PER 4 y cosas a PER 40, si encima las compañías de PER 4 son líderes en sus sectores, aunque sean nichos, por eso nosotros vemos mucha oportunidad en small cap, pues nos parece que tiene sentido ese retorno a la normalidad. Ya le pasó lo mismo a Warren Buffett en 2001, que bueno, pues hasta las portadas de las revistas, como Barron, decían que había perdido su talento, y 2 años después el mercado le terminó dando la razón. Entonces sí que creemos en una reversión a la media del value versus el growth, y cuanto más tarda en llegar, pues, creemos que volverá con más fuerza, pero es inevitable. Vamos a hablar un poco de estilos y estrategias de inversión, y por tamaño te quería seguir preguntando, Pablo. No sé si a mirar, creo que estoy encontrando oportunidades en el segmento más de mediana o pequeña capitalización, en las small cap. ¿Crees que este segmento un nicho de oportunidades? Sí, nosotros llevamos desde finales de 2018 siendo bastante positivos con este nicho. Es un nicho que conocemos en administración bastante bien, y de hecho la mayoría de los inversores nos relacionan con renta variable, aunque nuestro fondo más grande es un fondo mixto y el segundo más grande es de renta fija, pero bueno, que el ADN nuestro históricamente siempre ha sido de renta variable. Y en small caps hemos venido observando una underperformance muy fuerte en comparación con las compañías medianas y grandes, especialmente en algunas regiones. Los mercados que mejor conocemos probablemente sean los del sur de Europa y Francia, y especialmente en Francia, en Grecia y en Italia, y también un poco en menor medida en Reino Unido. Gracias al Brexit hemos visto algunas oportunidades y bueno, pues hemos encontrado pequeños líderes de sus sectores. Te puedo poner rápidamente un ejemplo, que es una compañía británica que se llama Coach. Es el líder mundial en fabricación de hilos para la industria textil, con una cuota del 20%, de 1750, o sea, que tiene más de 250 años de historia, y bueno, pues ha caído un 50% por culpa del COVID, cuando en realidad sus ingresos este año pues van a caer en torno de un 30 o una cosa así. Pues si ajustas, claramente el mercado ha sobrereaccionado. Una empresa que saldrá reforzada, creemos, de esta crisis por su buen balance y sus posibilidades de absorber compañías que lo pasen peor que ella y de ir consolidando. Por la industria en la que opera es fundamental ser global, y esta empresa le puede satisfacer las necesidades a todos sus proveedores, pues tipo Inditex, que tiene este poder ser capaz de proveerles tanto en el sudeste asiático como en Europa, como en el Oriente Medio y Latinoamérica. Fenomenal. Y Leo, no sé si vosotros tenéis algún sesgo también de este tipo de invertir, tanto por categoría, value o growth, o como por tamaño. ¿Estáis también encontrando oportunidades en este nicho de las small caps? Bueno, a nosotros nos gusta decir que no tenemos sesgos de estilo. A nosotros lo que nos gusta hacer es buscar buenas compañías e intentar comprarlas a buen precio. Y luego yo, en cuanto a value o growth, yo a nivel personal siempre he tenido muchas dificultades en distinguir una cosa de la otra, porque pocas veces he encontrado a gestores diciendo que quieren comprar una porquería de compañía porque está barata, o a gestores diciendo que van a comprar una compañía buenísima pero pagar mucho por ella. Entonces me cuesta mucho, ¿vale? A día de hoy, y entiendo un poco la definición clásica de growth y value, ¿vale? A día de hoy, value o growth es cuestión de lo que quiera jugar el mercado. Hace 2 semanas tuvimos una rotación extrema hacia el value. La semana pasada, después de que la Fed hiciese sus comentarios, volvimos en el otro sentido. Este rebote del value para mí tendría que venir dado por la confianza. Y con la falta de visibilidad que tenemos, creo que es poco previsible que vaya a haber un momentum bueno para el value. Nosotros a día de hoy tenemos unas carteras en renta variable orientadas a quality growth, pero a unas valoraciones razonables. Y podemos añadir alguna idea value, tratándose siempre de compañías con una valoración muy deprimida, pero que
las perspectivas a medio o largo plazo, los 2 próximos años, sean buenas. Entre grandes y pequeñas compañías, nosotros somos conocidos en el mercado por la gestión de pequeñas y medianas compañías. Por ahí sí que podemos tener un sesgo o decir que es donde tenemos el terreno donde mejor nos movemos a nivel gestora. Es sorprendente lo que ha pasado este año, ¿verdad? Las grandes compañías no han caído mucho menos que las pequeñas. Si miramos al MSCI Europe Plus, hay un 32% en el momento malo de la crisis, las medianas un 34%, las pequeñas un 38%. No hubo un diferencial enorme, cuando en momentos de volatilidad lo que hemos visto en el pasado es que las pequeñas compañías sufren más en el corto plazo. No tengo una explicación muy lógica para ello, ¿vale? Teóricamente hay más riesgo en las small ahora si quieres tener una cartera prudente. A nosotros, un segmento que nos parece siempre muy interesante, un sweet spot, el segmento de las medianas compañías, donde tienes crecimiento que te ofrecen las pequeñas, pero una mayor visibilidad que te ofrece una compañía más estructurada y con más años de historia. Fenomenal. Os quería preguntar también por otro tema que creo que está en el centro del debate al hablar de los mercados, que son los dividendos, porque aparte del bajo crecimiento y de la recesión que se viene en Europa, pues se prevé que hay un estudio de Janus Henderson que dice que los dividendos caerán un 15% a lo largo de este año. Y bueno, las propias autoridades, tanto comunitarias como nacionales, en España pues han recomendado a las empresas los recortes por una lógica de supervivencia. ¿Veis que seguirá siendo posible beneficiarse de los dividendos en las carteras o es algo que ahora mismo no se puede contar con ello? Arranco yo si quieres, Alicia. En nuestro caso particular, la política de dividendos nunca es algo que nosotros no somos inversores de dividendo y evidentemente pues va a tener un impacto digamos en la valoración de las empresas que tienen tendencia a repartir un buen dividendo, pero nos parece un buen año para aprender la lección por parte de los inversores que hay que tener cierto cuidado a la hora de hacer composiciones de cartera, y lo que parece que siempre son beneficios y dividendos muy seguros y muy recurrentes, ahí están los famosos dividend aristocrats y demás, pues bueno, pues puede venir un año como este y dar al traste con esa estrategia. Nosotros siempre analizamos muy en detalle la asignación de capital de las compañías, es algo que siempre monitorizamos, y al final te das cuenta de que la estrategia de remunerar a los accionistas vía dividendos es la última opción que tiene un gestor a la hora de asignar el capital, porque puedes reducir deuda, puedes hacer un crecimiento orgánico o inorgánico, o puedes incluso recomprar acciones, pero la última de las alternativas, la menos eficiente, también por el impacto fiscal, porque al final estás tributando 2 veces, es el tema de los dividendos. Así que, bueno, pues, si esta situación provoca que caigan, no nos parece algo preocupante, y en la medida posible pues que los inversores aprendan a fijarse en otras métricas antes de fijarse en esa, porque se pueden hacer trampas como los famosos scrip dividends y demás, y uno se cree que está recibiendo una buena rentabilidad por dividendo, pero lo importante a largo plazo es la rentabilidad por acciones. Entonces, ¿qué más da que te estén dando un 8% si luego están duplicando el número de acciones en circulación? Leo, ¿vosotros ahí os beneficiáis más de los dividendos? Pues la verdad que aquí tenemos un estilo en este punto bastante parecido a Miral y a lo que Pablo ha explicado. El dividendo, en nuestros fondos principales de renta variable, el dividendo no es el factor clave de la rentabilidad ni, por supuesto, el criterio principal para que una acción entre en cartera. Tendemos a preferir, o nuestros gestores prefieren, compañías que reinviertan en el negocio. Pero bueno, por traer alguna idea, creo que sí que hay segmentos en los que podemos encontrar dividendos, como es el caso del sector inmobiliario y en concreto de los REITs o nuestras SOCIMIs, ¿verdad? Donde creemos que si bien las compañías van a reducir el dividendo, no lo van a suspender. Y es que va en la propia naturaleza de los REITs pagar un payout elevado. Los REITs prácticamente no pagan impuestos con una condición, que distribuyan buena parte de sus ingresos por rentas, por ganancias de capital o por dividendos de sus filiales a sus accionistas. Con lo cual, se esperan que haya algunos recortes de dividendos de este tipo de compañías, y los hemos visto ya en Francia, pero en general esperemos que la reducción sea como máximo un 20% o menos. Y al final, el sector inmobiliario puede ser
atractivo en términos de rentabilidad por dividendo, ya que está implícito en el ADN de estas compañías. Y como ejemplo, nuestro fondo dedicado a rates europeos tiene una rentabilidad por dividendo para este año 2020 y una vez ya después de los anuncios de las compañías del 4,2, con lo cual, bueno, en un entorno de tipos cero, pues para ese tipo de inversor que busca dividendo puede ser interesante. Es un buen ejemplo, Leo, de un sector que presenta oportunidades por ese lado de rentabilidad por dividendos. Os pregunto muy brevemente, mercados y sectores donde estáis viendo más oportunidades de inversión. Mencionabais antes salud, tecnología, que es un poco lo más obvio que ha salido reforzado en la crisis, y a lo mejor al otro lado pues quedaría el sector turístico. ¿Estáis jugando eso en vuestras carteras? Leo, empieza. Bueno, claro, ya he abierto antes, si hay dos sectores beneficiados de toda esta crisis, yo creo que es la tecnología y todo lo que toca el mundo digital, y payment, e-commerce, no sé, food delivery, todo este tipo de negocios han salido muy beneficiados. Y el sector salud, que puede ser un poco más controvertido. La verdad que hemos pasado un examen inédito que creo que salimos como sociedad bastante bien parados. Y eso que nos faltaban herramientas, ¿verdad?, para trabajar online, etcétera, pero lo hemos aprobado. Y lo que ha provocado esta crisis es una aceleración brutal de las soluciones en la nube, de las soluciones online. Por ejemplo, Microsoft habla de un crecimiento de 3 cifras en sus soluciones de cloud o de coworking. Muchas empresas que hasta hace poco no querían el teletrabajo, o por convicción propia al menos, no han tenido otra cosa que hacerlo en esta ocasión. Y muchas se han dado cuenta que funciona, incluso aumenta la eficacia. Entonces, es un proceso de aceleración, al fin y al cabo. Y las empresas van a tener que invertir en software y en hardware para que podamos trabajar desde nuestras casas y con seguridad. El e-commerce, ponía el ejemplo del food delivery. Estas compañías han incrementado brutalmente, han recorrido en unos meses lo que les había llevado años. Son compañías que normalmente, para atraer los clientes a las plataformas, tienen que hacer subvenciones o promociones, y esta vez lo han podido hacer gratis. Son grados ganadores de esta crisis. Lo mismo que el pago electrónico, que en muchos países se ha impuesto o se está obligando casi. El turismo. El turismo puede ser el gran penalizado, tal vez. Hay que tener en cuenta que tanto la aviación, el sector aéreo, como los hoteles eran sectores que ya no estaban en muy buen estado precrisis. Las compañías aéreas, muy pocas generaban flujo de caja libre positivo, y cada vez era más común ver compañías en quiebra o cerca de la quiebra. A día de hoy nos encontramos con un hecho curioso, que los estados están inyectando dinero en este tipo de compañías, lo que puede provocar una reacción del precio de la acción muy rápido, muy inmediato. Vemos el caso de Air France, cómo pasa de 3 euros a 6 euros el precio por acción de un día para otro. Pero esto no va a tapar más que los problemas, probablemente, de muchas de este tipo de compañías. Y, en cambio, va a perjudicar a compañías bien gestionadas en estos sectores que no van a tener estas ayudas. Entonces, bueno, es un sector que hay que monitorear, pero no va a ser un ganador, yo creo. Pablo, ¿quieres comentar muy brevemente sectores donde tú ves más oportunidades? Sí. Estaba repasando mientras hablaba Leo cuáles son en la mayoría de nuestros fondos el primer, segundo, tercer sector, y sí que es cierto que hemos visto en los últimos meses un incremento del sesgo hacia tecnología. También compañías industriales. No me voy a extender más en la parte tecnológica porque Leo lo ha contado muy bien. De hecho, tenemos algunas posiciones en compañías que se benefician de todo el negocio de negocios en la nube. Y luego una parte industrial. Yo creo que hay pequeños nichos de mercado. Antes he puesto el ejemplo de Coach, pero también hay otras compañías industriales, como por ejemplo puede ser Jacket Metal, que hace fabricación de aceros especiales. Ictinos, que es una compañía que hace mármol, pues, evidentemente son negocios cíclicos, pero si tú tienes pues acceso a las mejores minas y eres uno de los mejores fabricantes de mármol de muy buena calidad, que compite con el mármol italiano, pues vas a tener un negocio garantizado en los próximos años. Entonces, nos da la sensación de que ese tipo de sesgo hacia compañías industriales está un poco penalizado. Las compañías tecnológicas también estamos viendo muchas oportunidades, pero quizás las valoraciones no son tan atractivas. Pero bueno, no tenemos claramente un sesgo hacia un solo sector. En general tenemos bastante diversificación, que precisamente es una lección que aprendimos en
2008, en donde quizás teníamos una concentración por encima del 20% en más de algún sector, y en esta ocasión creemos que es mejor tener una diversificación adecuada para gestionar bien los posibles riesgos. Un buen consejo, Pablo, diversificar. Hemos hablado un poco de oportunidades en los mercados. Voy a retomar ahora la perspectiva más macroeconómica, aprovechando que ya tenemos a Alex Turcé operativo. Quiero hablar del Banco Central Europeo, que no hemos tocado ese asunto. Es verdad que no está bajando tipos, pero está tomando otras medidas como aumentar el programa de compras de deuda o dar liquidez a la banca. Alex, ¿crees que va a seguir influyendo en los mercados, sobre todo en los de renta fija, pero bueno, también en los de renta variable? Su poder, después de tantas actuaciones en los últimos años, ha quedado ya descafeinado. Respecto a la primera pregunta, si creo que va a continuar, sí. La respuesta es sí. Los políticos, la clase política, con la dirección económica que hemos venido tomando, destruimos valor y le pedimos al Banco Central que restaure ese valor, al menos en la pantalla, y para solo simplemente estabilizar el mercado. El mercado debe estar estable porque es muy grande y, a diferencia del pasado, en donde una crisis económica derivaba en una crisis de mercado, ahora es al revés. Una crisis de mercado deriva en una crisis económica real y, por lo tanto, el Banco Central sí va a continuar operando, fijando el precio de las cosas, porque este es un callejón en el que se ha metido y es muy difícil salir. ¿Seguirá haciendo todo lo que sea necesario y será suficiente? Si será suficiente o no, a ver, en el corto plazo puede ser que sí, pero esto tiene un límite. A ver, aquí han habido varias ayudas. Ha habido estas ayudas, esos estímulos fiscales y monetarios que, digamos que ahora sí eran necesarios. Lo que no era necesario era empezar con estos estímulos, pero bueno, digamos que ahora hemos tenido un shock de oferta y de demanda por coronavirus y que podía hacer mucho daño y había que parar el golpe, entonces estos estímulos eran necesarios. Y después nos hemos inventado otra cosa que es otra ayuda, es el Fondo de Recuperación, estos 750.000 millones que tú decías, sin condicionalidad, va a ser de alguna manera solidaridad, que es sinónimo de caridad. Y la caridad solo está bien si te garantiza que te puedes independizar de ella. Y la verdad, para independizarse uno de la caridad, pues debe asegurarse que los fondos se utilizan de manera correcta. Yo estoy convencido de que estos fondos, o gran parte de estos fondos, van a ir destinados a financiar gasto corriente. Así que no serán útiles. Creo que no van a funcionar este tipo de ayudas en una Europa que, por cierto, está ya cerca de la hora de la verdad. Porque si hay una cosa clara, es que a coste de funding de mercado hay economías que no son viables. Por lo tanto, estamos cerca de esa hora de la verdad y este tipo de ayudas sin condicionalidad no va a funcionar. Es clave este momento porque es verdad que este tipo de crisis y las respuestas que se dan, a veces no todas lo rápidas que serían deseables quizá, evidencian también la división que hay en la Unión Europea. ¿Crees que hay un cierto peligro para la Unión Europea en estos momentos? Si me preguntas si esta crisis es peligrosa para la Unión Europea, yo te diría dos cosas. Una, es la Unión Europea la que se pone en peligro a sí misma. Desde el momento en que los miembros de la Unión Europea no se autoimponen una disciplina que nos meta en la senda de la sostenibilidad. Ese es el peligro. Esta crisis lo que hace o actúa es solo como factor precipitativo. Es como el coronavirus. Como una persona de 90 años que está muy enferma coge el coronavirus y muere, y se dice en las estadísticas, muerte por coronavirus. No, el coronavirus es un factor precipitativo. Pero el mal ya existía. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen estas crisis, que es actuar como un factor precipitativo de lo inevitable. Porque fíjate que en Europa las crisis son, me atrevería a decir, poliédricas.
coinciden crisis económica, crisis política, crisis social, crisis existencial. ¿Os acordáis? En el 2012 se llamó la crisis del euro. Por tanto, fue una crisis existencial del propio proyecto del euro, que vino acompañada de una crisis económica, política, social, populismos, etc. ¿Por qué? Pues porque son crisis graves. Y son graves porque en Europa muchas veces, la mayoría de las veces, tratamos de evitar las crisis a toda costa. Y tratar de evitar las crisis cuando toca una crisis es sinónimo de no hacer lo que uno debe hacer cuando debe hacerlo. Y no hacer lo que se debe cuando toca te sitúa en la cola del mundo. Y ahí no se aguanta todo esto que pretendemos tener y darnos como sociedad. Acabo. En Europa hay países que estamos a la cola en muchos aspectos fundamentales. Mira, tú puedes ser creativo o competitivo, en esencia, para simplificar las cosas. Si no eres creativo, y creo que Leo ha sido quien lo ha dicho antes, ¿no? Oye, el peso de la tecnología, de los sectores disruptivos, creativos, pues en Europa es mucho menor que en Estados Unidos. Entonces, si no eres creativo, al menos sé competitivo. La competitividad, en ausencia de creatividad, es un requerimiento vital desde que el hombre es hombre. Y es triste que no seas competitivo ni creativo, porque eso nos deja con el único salvavidas, que es la solidaridad, la caridad. Y es cuando le decimos a los países ricos de Europa, oye, ayúdame. Y la permanencia de esa situación es peligrosa para Europa. Es una situación que rompe relaciones. Y ese peligro se ve exacerbado en un momento de crisis como el actual. Por la simple razón de que quien debe aportar solidaridad también lo está pasando mal. Los eurobonos, crear eurobonos, por ejemplo, ¿no sería ser creativo? ¿Crees que vamos a llegar a verlos en algún momento? No, crear eurobonos no es ser creativo, con todo mi respeto. Es emitir bonos. Eso es más viejo que caminar. Eso es endeudarse. La única diferencia es quién los emite. Algo que no se ha hecho nunca. Bueno, quiero decir, ¿vamos a ver los eurobonos en algún momento o debemos olvidarnos de esta promesa? Mira, los eurobonos exigían el respaldo de todas las naciones. Es decir, Europa como ente emitía y las naciones respaldaban. Esa idea era considerada como una idea tóxica en Alemania y por eso no salió y no saldrá. Ya te respondo a la pregunta. No saldrán los eurobonos. Entonces, lo que hemos hecho en Europa es darle a la imaginación, que en eso sí que somos muy buenos, solo para sortear problemas. Es decir, la voluntad de ciertas sociedades es no avanzar en los eurobonos, pues vamos a inventarnos algo diferente y sortear ese problema. Entonces nos hemos inventado una cosa que se llama el plan de recuperación, estos 750.000 millones, que tiene tres innovaciones. La primera es la Comisión Europea, la Unión Europea, quien emite. Y lo emite bonos, recibe el dinero y con eso pretende financiar pues estos programas de solidaridad. Las naciones han dicho que no respaldan. Por lo tanto, la primera innovación es esa. Las naciones no respaldan. Se supera, se sortea ese obstáculo. Entonces, ¿quién respalda? La Comisión Europea con sus propios ingresos. Ah, bien. Pero la Comisión Europea con sus ingresos no es suficiente para respaldar una emisión de 500 o 750.000 millones. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos o triplicamos el presupuesto de la Unión Europea, que eso es lo que se va a hacer. Entonces, el presupuesto de la Unión Europea pues, se va a acercar a 400, 500.000 millones. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues con nuevos impuestos que van a pagar las sociedades. Tasa Google, tasa Tobit, ¿y eso quién lo paga al final? El ciudadano. Por lo tanto, nada nuevo sobre el horizonte tampoco. Pero esta es la segunda innovación. Respalda la Comisión Europea con sus ingresos y no respaldan las naciones. Y la tercera innovación es que se pretende apalancar la Unión Europea. Fíjate que la Unión Europea con un rating AAA, no sé si ese bono tendrá AAA en tanto en cuanto las naciones no respaldan, no lo sé, pero vamos a suponer que sí. Entonces imagínate que se puede financiar en un bono perpetuo para emitir estos 750.000 millones al 1%. Por 500.000 millones, un tío que tiene una factura por intereses de 5.000 millones.
Hombre, pues es poco comparado con su presupuesto nuevo, que será de 400.000 millones. 5.000 contra 400.000. Pues ya está, solucionado. Apalancamos la Comisión Europea, la Unión Europea, con esa emisión de bonos, la endeudamos y con eso financiamos la solidaridad. Eso es una solución. Yo debo recordar aquí que Europa tiene un problema de deuda. No he oído nada de bajar gasto corriente. Entonces se pretende solucionar un problema de deuda con más problemas, con más deuda. Alex, me parece que tu exposición es muy didáctica. Creo que podríamos estar hablando de este tema mucho más tiempo, pero tenemos que ir cerrando el debate. Quiero preguntaros a los tres por un tema de cuáles son los principales riesgos que estáis viendo ahora mismo en los mercados. Alex mencionaba ahora el problema de la deuda. No sé si en algunos entornos, en algunos momentos habéis visto que la recuperación se está produciendo de manera muy rápida. Pablo, ¿qué riesgos ves ahora mismo en el mercado? Sí, para nosotros el principal, y de ahí puedo sacar varios segundas derivadas, es la complacencia. Efectivamente, las subidas, digamos, ha caído, digamos, ha subido igual de vertiginoso que cayeron los mercados. Hemos asistido, hay que recordarlo, a la mayor caída más rápida de la historia y sorprendentemente ha sido igual de vertiginosa la subida. Los índices americanos están en positivo, entonces, sobre todo el Nasdaq. Si a un inversor le dicen a principios de año lo que va a suceder y que va a haber esas valoraciones después de que se paralice el mundo prácticamente 3 meses, nadie se lo creería. Estamos a expectativas de caídas de PIB de un 10-15% en algunos países europeos. Es la mayor... el mayor desastre económico desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos da la sensación que es muy peligrosa esa complacencia y luego nos preocupa que gran parte de las compañías se enfrenten a una recesión con tanta deuda, añadido a que los estados también están bastante más endeudados de lo que estaban en 2008. Nosotros no entramos mucho en la macro, pero como menos observadores, dices, como inversor, pues nosotros preferiríamos que los estados no tuviesen una deuda sobre PIB del 100%, como es el caso de muchos países en Europa, incluido Estados Unidos o incluso Italia. Grecia casi provoca la ruptura del euro. Italia es 10 veces la economía griega y el grado de deuda que tiene sobre PIB es bastante preocupante. Entonces, bueno, todos esos miedos nos preocupan y creemos que hay que ser muy cautos y enfocarse en compañías con poca deuda por esos motivos. Leo, ¿cuáles son los principales riesgos que veis vosotros ahora en el mercado? Me preguntaban, aprovecho que tenemos poco tiempo para lanzar con una pregunta que nos envían. ¿Creéis que el rebrote del COVID puede ser un riesgo que no está puesto en precio en los mercados ahora mismo? Leo. Sí, pues mira, iba a añadir sobre lo que ha dicho Pablo, que lo comparto, la complacencia de los mercados, porque es verdad que esta crisis va a pasar a la historia por ser la más violenta, la más rápida, pero también la recuperación, la crisis más corta de la historia, la recesión más corta de la historia. Bueno, pues esa complacencia puede verse muy afectada. Afrontar el reto de suministrar muchas oleada, afrontar el reto de suministrar muchas que desde un punto de vista sanitario no ocurra, pero los mercados se podrían ver muy afectados. Y otro riesgo tal vez que no estamos teniendo en cuenta es que este año, aunque se nos olvide, es un año de elecciones americanas y las encuestas para Trump tal vez con el desempleo en niveles tan elevados, etcétera, no sean los más favorables y probablemente tenga que hacer algo. ¿Y qué va a hacer? Pues igual sea generar volatilidad al final. Una última pregunta que nos mandan nuestros oyentes. ¿Cuáles son los nuevos efectos económicos del Brexit con respecto a la Unión Europea que ahora podrían afectar tanto a Europa como a Reino Unido? Me preguntan si la situación ha cambiado completamente debido al COVID. Alex, no sé si ahí puedes apuntar. Bueno, yo creo que no hay nada nuevo sobre el horizonte en referencia al Brexit. Yo creo que esto va a acabar en lo que yo llamo un Brexit in name only, es decir, un Brexit solo en nombre. Creo que nadie se va a querer hacer daño. La historia reciente nos lo ha demostrado. Han habido muchas amenazas, han habido muchos
deadlines, fechas límite, pero al final, antes de lanzarse al vacío, se lo han pensado todos muy bien. Y creo que eso va a seguir así. Creo que va a ser algo como Noruega con la Unión Europea, que lleva 20 años negociando. Por lo tanto, eso es lo que espero. Perfecto. Y si me permitís una última pregunta también que nos mandan, que hemos hablado, es verdad, todo el tiempo de mercados de renta variable, pero hemos tocado los de renta fija. Leo, en renta fija, ¿dónde veis vosotros en Oro, que sois expertos, mayores oportunidades en este entorno? Sí, bueno, nosotros favorecemos, y por hacerlo breve, claramente el crédito de manera general. Tal vez nos guste un poco más a día de hoy la categoría grado de inversión. Al fin y al cabo, el apoyo fundamental de los bancos centrales comprando papel corporativo, investment grade, va a ser un factor de seguridad muy importante. A nivel oportunístico, creemos que el high yield puede ofrecer un buen momento de entrada en los próximos meses. Es decir, si va a ser mejor ahora dentro de un mes, es arriesgado. Evidentemente ha mejorado mucho respecto a que tocó máximo los diferenciales hace un par de meses. Va a haber volatilidad, entonces tal vez sea una decisión muy arriesgada entrar en high yield ahora, pero siendo selectivos nuevamente puede haber oportunidades muy interesantes en este momento del ciclo. Perfecto, pues nos quedamos con todas estas ideas. Hay riesgos, pero también tenemos oportunidades en los mercados europeos. Y bueno, dejamos aquí el debate. Muchísimas gracias a los participantes, a las personas que han apoyado esta iniciativa y al ponente invitado y, por supuesto, a los que desde sus casas nos habéis seguido en este primer debate. Contarles también que Franco Said ha firmado un acuerdo con EFA España, según el cual la asistencia a estos webinars va a ayudar a la recertificación de sus titulaciones. Esta va a colgar un test posterior a los eventos y su supervisión computará por una hora de recertificación. Podrán beneficiarse de este acuerdo a partir del próximo foro que vamos a celebrar el próximo 29 de junio y en el que vamos a seguir debatiendo con expertos. En este caso, el título será Megatendencias e inversión temática, nuevos horizontes de inversión. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta luego.